Bien, Franco Mojeta es secretario de Transporte en la provincia de Córdoba. Y se lo está mencionando mucho como secretario de Transporte a nivel nacional, en este acuerdo político que aparentemente se puede dar con el gobernador de Córdoba, Schiaretti, porque además otros funcionarios van a llegar a ocupar cargos nacionales. ¿Por qué lo de Franco Mojeta? No, no es familiar mío, no. No lo tenía. No lo tenía yo. Porque conoce la realidad en cuanto al tema de la asimetría en los subsidios, que es la zona gris que tiene el transporte. Porque muchos se preguntan, ¿por qué el valor del pasaje en Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano de Buenos Aires es distinto a las provincias del interior? Y cuando hablemos de la diferencia de precios que tiene el agua en otras provincias, comparada con la de Tucumán, vamos a ver que hay mucha asimetría. Pero en el tema del transporte, mucha zona gris porque dicen, en algunas provincias donde funciona la tarjeta SUBE, más o menos tienen un servicio con un poquito más de calidad. ¿Cómo se soluciona el tema del transporte? ¿Es tan complejo, Santiago? El tema del transporte, sí, a nosotros lo que nos pide el gobernador es que necesita los colectivos en la calle, que se paguen los salarios, y nosotros, en paralelo a garantizar eso y a reclamar, como vos bien decías, esta asimetría que hay en la asignación de subsidios, que es grosera, por eso es no solamente más barato, sino que de mucho mejor calidad, ¿no? El servicio de transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que en algún momento, digamos, algún gobierno logre escuchar este reclamo de todos los gobernadores del interior y ecualizar un poco, pero lo que tenemos que hacer nosotros en Tucumán es pensar en una reorganización del sistema de transporte que permita que con un solo boleto el ciudadano llegue del Gran San Miguel de Tucumán a la facultad, al trabajo, al microcentro, no que en muchos casos tiene que tomar dos boletos y eso lo hace muy caro e inaccesible. Entonces, la SUBE te permite ese tipo de prestaciones, como así también subsidiar demanda. En vez de un subsidio a la empresa, el subsidio al bolsillo del ciudadano y al ciudadano que lo necesita. Es decir, hacer una combinación entre lo que es el servicio urbano y el interurbano en el Gran San Miguel de Tucumán, por poner un ejemplo. No hay ninguna duda. La verdad, nosotros tenemos una gran oportunidad tenemos muy concentrado una densidad poblacional terrible, pocos kilómetros. No hay ninguna razón para que el sistema de transporte público no sea muy utilizado, ¿no es cierto? Y entonces mucha gente opta por su vehículo, el que puede un auto, el que en una moto. Colapsan los tránsitos y sobre todo los accidentes que tenemos en moto, porque el sistema de transporte público es ineficiente, no satisface. O tenés que tomar dos boletos, o no pasa nunca el colectivo, o está en pésimas condiciones. ¿Y los subsidios dónde van? Y los subsidios, bueno, eso van al pago de salario, van a algún mantenimiento menor, pero no terminamos de conocer, que es lo que le encargué al secretario de Transporte, con Tony Castro, sentarse con AETAT y empezar a que abran los números, digamos, para tener un conocimiento, porque con una planillita no se llega a tener conocimiento real de los precios. ¿Cómo Entonces, una planilla? les traen unas planillas, unas hojas, y con eso es una declaración de cuáles son los costos. Yo entiendo que tenemos que ir un poco más profundo en la regulación, y lo venimos discutiendo el contador Tony Castro con su par, con Nieva de San Miguel de Tucumán, para tratar de integrar el Gran San Miguel de Tucumán. No te ibas a llamar un consorcio, pero algo parecido a lo que se hizo con la basura. Yo entiendo que manejo de agua o transporte público de pasajeros son cuestiones que atañen a más de un municipio que tanto pegado, que vive la gran mayoría de la población de Tucumán. Me parece que hay que tratarlo así. Claro, por ejemplo, Rosario o Santa Fe y Córdoba trabajan en forma conjunta con el valor del pasaje unificado. Hoy está a 185 pesos, creo que en Tucumán está a 120 o 130 pesos. Pero ya está ingresando un pedido, ya le pido a Ariel Gustavo Guerra, ¿cuál es el monto que están pidiendo Córdoba y Santa Fe en el boleto mínimo, Gustavo? A ver, Omar, Córdoba había hecho una presentación para elevar el precio del boleto a 355 pesos y se mueve casi siempre en sintonía con la provincia de Santa Fe. Bien, en caso de darse la unificación del valor, sería el mismo precio. A ver, pongamos 150 para no alarmar. El que pague 150 va a poder hacer la conectividad el Gran San Miguel de Tucumán con la capital. Estamos trabajando en eso, en que dure un tiempo determinado, lo estamos trabajando, estamos recién empezando los trabajos. Sí. Y lo segundo es
que no paguen todo lo mismo. Una cosa es cuál es el valor del boleto técnico y otra cosa es que el subsidio vaya focalizado a quien lo necesita. Es decir, subsidiar al pasajero. Claro, por ejemplo, si yo saco una SUBE, no necesito el subsidio porque cobro suficiente dinero para pagar el boleto pleno. Pero a lo mejor hay gente que necesita no pagar ni siquiera, un jubilado de la mínima. Entonces ese esquema de subsidio a la demanda, que fue lo que hicimos con la segmentación eléctrica en materia de electricidad, es lo que planteamos al gobernador y estamos en las primeras conversaciones con la gente de la municipalidad para tratar de nuclearlo. Santiago, por la experiencia como secretario de Energía, ¿se paga una energía cara o una energía barata? Bueno, ahora depende. Si no tenés subsidio, está en precio de mercado, que es el que no se anotó o el que gana más de 3 canastas y media básicas. Si tenés subsidio, la energía está muy barata, está muy subsidiada, y el segundo tema que nos preocupa cuando vayamos a discutir en Buenos Aires, porque el tema de cómo van a retirar los subsidios y cómo van a subsidiar a la demanda es fundamental en la economía de las personas. Digo, que la plata vaya a pagar la luz, es plata que no va a alimentos, o que no va a vestimento, que no va a útil escolar, entonces a nosotros eso nos preocupa mucho también. Bien, también se dio una discusión porque Milei anticipa la posibilidad que se pueda privatizar el servicio de agua y saneamiento que antes era Aguas Argentinas, hoy es AISA. La asimetría también en el valor del agua. Por supuesto que decirle a la gente el agua es barata en Tucumán, primero hay que ver la calidad del servicio, porque también sé, Santiago, que como cuando estaba en los controles, mucha gente se quejaba y con razón por la falta de agua, por la pérdida de líquidos cloacales. ¿Cuánto paga, por ejemplo, un usuario del servicio de agua en Capital Federal, en Córdoba, en Mendoza, y cuánto paga en Tucumán? En Tucumán está entre 1.200 y 1.400 pesos promedio. En Buenos Aires, que es de la más cara, debe estar en 11.000 pesos mensual. Y en el resto del país... ¿Por mes? Por mes. Y en el resto del país entre 5 y 6.000 pesos, digamos. Entonces es real lo que vos decís, que la calidad del servicio no es adecuada en muchos lugares y hay zona endémica. Yo me acuerdo cuando venía antes y vos me hablabas de Villa Luján, las pérdidas cloacales, sí. Y eso se solucionó el día que se dio tarifa. Ahora, por ejemplo, el barrio El Bosque está permanentemente sin agua. ¿Qué es lo que nos dijo el gobernador? Antes de hablar de tarifa, empiecen a prestar mejor servicio. Lo tenemos acá a Poño, recorriendo, digamos, la provincia. Y, por ejemplo, ayer se abrió la licitación para perforar un pozo en Barrio El Bosque y mejorarle a esa gente que sabemos que hace 20 años, cada vez que hay alguna falla de agua, son los primeros que sufren. El otro tema, Santiago, se hicieron algunas obras de recuperación de la red troncal de las cloacas en determinados puntos de la ciudad. Y al poco tiempo ya tenían pérdidas. ¿Van a ser rigurosos en el control del material que se usen en la obra? Sí, de hecho hay una propuesta de que el Poder de Policía lo comparta el ente regulador y la SAT, hoy lo tiene solo el ente regulador, y que la SAT esté mucho más encima de ese tipo de controles. No tanto como con el gas, que el permiso previo, los materiales, el gasista matriculado, pero sí muy encima porque hoy cualquiera hace redes y lamentablemente si no las hace bien, el daño que deja es muy grande. En las próximas visitas vamos a profundizar, por ahora, la presentación en Sociedad de Santiago Gianotti. No sé si ha quedado algo así importante, porque en los próximos días vamos a comenzar a hablar de la importancia que tiene la llegada de la energía renovable. Veíamos, por ejemplo, que Jujuy ha incorporado el tren solar. ¿Qué alternativa tiene Tucumán para aprovechar el tema de la energía renovable en la zona de los valles? El tema de las cooperativas en las ciudades alejadas de la ciudad para la distribución de energía, de agua. ¿Hay cosas para aprovecharla acá en Tucumán, Santiago? Sí, Tucumán es una provincia bendecida por los recursos. Y de hecho, el ingeniero Azcárate ayer me comentaba que la semana que viene vamos a estar listos para presentarlo. El programa de energía renovable. Tenemos uno de los mejores soles del mundo en los valles, en Amaicha del Valle, en esa zona. Tenemos biomasa que está valorizada por el INTI, tanto la poda de los municipios y de los residuos de la actividad del citro y de los ingenios. Hay ingenios, de hecho, que ya generan, como los Balcanes o el ingenio Leales. Y tenemos agua, tenemos saltos naturales por la forma topográfica de Tucumán, ¿no? Que tiene una bajadita, digamos. ¿La prioridad va a ser el acueducto Vipos? El acueducto Vipo está licitado, próximo a adjudicarse, y es otra de las obras para nosotros fundamentales que tiene financiamiento internacional vía gobierno nacional y que nos parece estratégico que no se pare, que no se limite. Lo último, Ruta 9306.
Esa obra, ¿por qué tiene el poco ritmo? ¿Ya se han blanqueado el tema de la expropiación? ¿Qué es lo que falta? No, ya se terminó de acomodar, se hizo un nuevo proyecto ejecutivo, con lo cual se está reacondicionando el tema de costo por esto de la expropiación y de alguna interferencia con infraestructura que había, y estamos próximos a lanzar. De nuevo es otra obra que está con financiamiento nacional y que tenemos que ver cuáles son las condiciones de que el nuevo gobierno va a establecer, a ver cómo seguimos. ¿Están preparados, digo, para si hay recorte de la obra pública? Estamos preparados para, primero esperar que asuman y después escuchar cuáles son los programas, los planes y ver cómo adaptamos las necesidades de Tucumán a lo que el gobierno nacional defina como su política de acción. Santiago, gracias por la visita. Buen fin de semana. Gracias, Omar, un placer. El doctor Santiago Gianotti, ministro de Obras Públicas en la provincia de Tucumán. En este día viernes que